Hola, bienvenidos a su programa Apuntes en Derecho. El tema que nos convoca hoy es la responsabilidad civil. La responsabilidad civil, entendida como la obligación de toda persona a pagar los daños o perjuicios que se causen en una persona o en el patrimonio jurídico de cualquier otra persona. En ese sentido, la responsabilidad civil la abordaremos en diferentes temáticas. En un primer momento abordaremos la responsabilidad civil contractual, en un segundo momento la responsabilidad civil extracontractual y en un tercer momento la responsabilidad civil tanto objetiva como subjetiva. Asimismo, miraremos tres temáticas específicas: la responsabilidad de los padres ante las infracciones que cometan los hijos, la responsabilidad que se tiene en el manejo de las actividades peligrosas. Para abordar las distintas temáticas manejaremos una metodología en la cual vamos a convocar distintos estudiantes en Derecho, los cuales nos van no solamente a ejemplificar un concepto, sino que nos van a ampliar estos conceptos. Para nuestro primer tema, que es la responsabilidad civil, convocamos a la estudiante Erika Martínez Rivera. Hola amigos, gracias por acompañarnos nuevamente en nuestro tema Apuntes de Derechos. Para hoy tenemos un tema súper especial y de interés para ustedes, que es la responsabilidad civil. La responsabilidad civil es la obligación que tiene toda persona por pagar los daños y perjuicios que le ocasionen a otra persona y en su patrimonio. La responsabilidad civil se divide en contractual y extracontractual. A continuación veremos un ejemplo. Luego de haber conocido en profundidad el concepto de la responsabilidad civil que nos aportó la estudiante Martínez, vamos a abordar ahora la responsabilidad civil contractual. Para ello llamaremos a la estudiante Cristina Álida Vivas López, la cual nos expondrá el concepto de responsabilidad civil contractual. Buenos días. La responsabilidad civil contractual es la sanción convenida por las partes en caso de que alguna de ellas incumpla con sus obligaciones. Un ejemplo pertinente sería el caso de un ingeniero que contrata a un maestro de obra para que realice una construcción y éste incumple en sus obligaciones, por lo que para él existen sanciones que determinan y están estipuladas en el contrato. De igual manera, el contratante también, en caso de que incumpla con el pago de sus obligaciones o de las prestaciones originadas en dicho contrato, también en el contrato deben haber unas cláusulas que sancionan este incumplimiento. Ahora, el tema que nos convoca es la responsabilidad extracontractual. Como concepto, observaremos que este refiere a aquel que por dolo o culpa cause daño a otro, estará obligado a indemnizarlo. Así, la responsabilidad extracontractual la encontramos dentro del Código Civil en el artículo 2341 y también cabe resaltar algunas características de esta responsabilidad extracontractual. La primera es que el daño se produce sin que haya una relación jurídica entre las partes. La segunda que tenemos que tener en cuenta es que si hay algún daño que no esté contemplado dentro de un contrato, este daño también se considerará como extracontractual. Nuestra tercera característica dentro de la responsabilidad extracontractual es que para que una persona responda extracontractualmente deben confluir 4 elementos. Estos son: el primero, acción u omisión; el segundo elemento es el dolo o la culpa; el tercer elemento es el nexo causal y el cuarto elemento es la certeza del daño. Queridos amigos, como hemos venido mirando en la responsabilidad extracontractual, encontramos 4 elementos. Vamos a empezar ahora a definir cada uno de estos elementos. El primer elemento
es la acción u omisión. Esta acción u omisión tiene que ser ilegítima y al ser ilegítima tiene que ser una acción que comprometa. Es decir, podemos mirar la siguiente imagen. En un accidente automovilístico, como lo observamos en la imagen, la acción sería la acción de atropellar, en este caso, al peatón. Como podemos ver otro ejemplo, una omisión, por ejemplo, la podríamos especificar en las prácticas médicas. Por ejemplo, el caso que podemos traer de ejemplo es cuando un médico de pronto se omite suturar algún tipo de herida. Como cuando el sujeto tiene el conocimiento y la voluntad de realizar cierto tipo de conducta. La culpa la entenderemos cuando el sujeto, a pesar de que no tiene la intención de cometer un daño, omite la conducta de manera negligente que se espera de él. Otro elemento a considerar dentro del dolo y la culpa son una excepción que nos trae los bienes riesgosos, en los cuales, a pesar de que se presente dolo o culpa, va a haber responsabilidad. Como tercer elemento en la responsabilidad extracontractual vamos a tener el nexo causal. El nexo causal significa que el daño debe ser consecuencia de la acción. Un ejemplo del nexo causal lo encontramos cuando un accidente de tránsito se presenta porque el conductor actuó de manera negligente y no la víctima. Es claro resaltar que si se rompe alguno de estos elementos del nexo causal, que esa acción dé como resultado unos hechos concretos, si se rompe ese nexo causal, no habrá lugar a responsabilidad. Como cuarto elemento tenemos la certeza del daño. Este debe ser un daño que es antijurídico. Y estos daños los clasificaremos en patrimoniales y extrapatrimoniales. Dentro de los patrimoniales vamos a destacar los daños, el daño emergente y el lucro cesante, y dentro de los extrapatrimoniales el daño a la persona y el daño moral. Dentro de los daños patrimoniales también tenemos el lucro cesante. El lucro cesante lo entenderemos como la renta o ganancia que fue dejada de percibir por una víctima a raíz de un hecho. Dentro de los daños patrimoniales encontramos el lucro cesante. El lucro cesante hace referencia a la pérdida o ganancia que fue dejada de recibir por una víctima a raíz de un hecho. Un ejemplo será, por ejemplo, la renta consecuencia de un ingreso laboral, la cual no es recibida a raíz del descanso médico. En nuestra segunda clasificación vamos a tratar el daño extrapatrimonial, y ese daño extrapatrimonial pues vamos a encontrar el daño a la persona. Dentro del daño a la persona nos hacemos referencia a ese deterioro físico que sufre el sujeto que es dañado y el cual debe ser resarcido. Cabe resaltar que este daño debe ser probado de manera objetiva. Otro elemento del daño extrapatrimonial es el daño moral. El daño moral va a ser entendido como ese deterioro espiritual o ese dolor o aflicción que tiene una persona por un hecho negativo. Cabe resaltar que como es algo interno a la persona, solamente se va a valorar de manera por indicios, solo se va a valorar por indicios. Finalmente, tanto en el daño patrimonial como extrapatrimonial, vamos a tener dos características. De la parte patrimonial vamos a destacar que se va a restituir lo dañado o dejado de percibir, y en la parte extrapatrimonial el juez evaluará los hechos para conceder una indemnización a la víctima. El siguiente tema a abordar es la responsabilidad objetiva y subjetiva, y va a estar a cargo del estudiante John Jaime Espinosa Ríos.
Hola, ¿qué tal compañeros? En esta ocasión vamos a hablar aquello que tiene respecto a responsabilidad objetiva o teoría del riesgo, como también se conoce. Básicamente, se trata de un criterio para determinar la responsabilidad de las personas, naturales o jurídicas, involucrados en el daño ocurrido en otra persona, natural o jurídica, sin haber tenido tal persona que soportar el daño que se le ocasionó. Este criterio dice que son responsables de los daños de tipo extracontractual todas aquellas personas que efectúan una conducta que tenía el riesgo de que se presentara en concreto el resultado dañoso acontecido. Es decir, son responsables todos aquellos que asumen el riesgo de llevar una acción que puede tener una consecuencia dañosa para otras personas, aun cuando el individuo que ejecuta la acción o toma el riesgo efectúa la actividad o conducta con la mayor cautela y perfección posible. Es decir, que independientemente de que la persona que lleva a cabo la acción tome todas las precauciones y haga la obra como debe hacerse, si llega a resultar algún daño para otras personas, éste debe responder por tal daño. Así pues, la responsabilidad objetiva prescinde en absoluto de la conducta del sujeto, prácticamente de su culpabilidad. En ella atiende única y exclusivamente al daño producido, es decir, no tiene en cuenta si la acción que produjo la conducta dañosa para nuestro sujeto lo hizo con culpa o lo hizo con dolo, si tuvo o no tuvo responsabilidad. Únicamente obedece a respaldar el daño que se hizo. Y para ello, si yo soy afectado por el daño o la acción que éste hizo, él deberá responderme con su patrimonio. En este sentido, se puede sintetizar que la responsabilidad objetiva busca imponer responsabilidad patrimonial sin que haya necesidad de analizar la existencia del elemento culpa, para de esa manera condenar al sujeto que realizó el daño a reparar los perjuicios por el simple hecho de haberse demostrado la existencia de tal perjuicio y de los hechos que dieron lugar al mismo, independientemente de haya mediado culpa o el dolo. En la gran mayoría de los casos, si el sujeto que generó el daño prueba la existencia de un factor extraño, ya sea el caso fortuito, la fuerza mayor, el hecho de un tercero o el hecho de la víctima, podrá exonerarse de la responsabilidad. Esto se debe a que lo que interesa en la teoría de la responsabilidad objetiva es el nexo causal, y teniendo en cuenta que el elemento culpa no es objeto de análisis, la prudencia o diligencia del agente no es factor determinante para exonerarlo de su responsabilidad. Así pues, la responsabilidad subjetiva o teoría clásica hace énfasis prácticamente en que para que ésta sea válida o para que haya una responsabilidad debe presentar tres elementos. El primero, que haya un daño. El segundo, un actuar doloso o culposo del actor. Y por último, que haya una relación de causalidad entre el daño y el actuar doloso o culposo del generador del daño. Así, una vez se consta la presencia de estos tres elementos, se puede decir que hay una responsabilidad civil, la cual genera el deber de indemnizar los perjuicios por parte del sujeto que generó el daño de la víctima del mismo. Otro caso en concreto que vamos a abordar es la responsabilidad en el manejo de actividades peligrosas. Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es William. Don William, estamos aquí para realizar una entrevista sobre actividades, la actividad que usted realiza, que es la de manejar su moto. ¿Hace cuánto maneja moto? Pues en el oficio yo por ahí un año. Y no, un año trabajando. ¿Ha sufrido usted algún accidente de tránsito? Por ahora no, gracias a Dios no. No he tenido, he sido bien precavido con la moto.
¿Qué precauciones toma usted cuando está lloviendo? Pues más que todo yo me escampo, yo espero que pase la lluvia y ando con mi capa y mi bote, mi camuflado. ¿Usted tiene los documentos al día de su moto? Claro, tengo mi seguro, tengo la licencia, el SOA y la tecnomecánica, que es lo que pide y la moto que tiene todas sus funciones, lo que es direccionales, sus buenos frenos, todo lo reglamentario. ¿Sabía usted que conducir en moto es una actividad de alto riesgo? Sí, claro que uno en cualquier vehículo, así sea en moto, en carro, es un riesgo. ¿Y qué piensa usted? O sea, ¿qué precauciones toma usted frente a eso? No, pues eso es eso de la velocidad de uno, como maneja uno la moto. Por ejemplo, yo soy muy precavido, yo siempre ando despacio en mi moto y echando ojo porque uno es muy precavido, pero los otros conductores no, y uno tiene que estar en la jugada con ellos, tanto los de adelante como los de atrás. ¿Conoce usted alguna persona que haya sufrido algún accidente de tránsito en el carro o en la moto? No. Los accidentes leves, que un caída así, pero así fuerte no. Realmente raspones nomás he visto amigos, pero no así que se hayan fracturado, no. Solamente, así como digo, raspones nomás. Le agradecemos mucho por su intervención, una información muy valiosa. Bueno, con mucho gusto. Estoy para servirles siempre y cuando nos veamos por ahí. Muy amable. La responsabilidad de propietarios de animales y mascotas, de perros potencialmente peligrosos, cuantía de las sanciones administrativas, la responsabilidad por atropello de animales en carretera, la responsabilidad de propietarios de animales domésticos, todo propietario de un animal doméstico, perro, gato, caballo, burro, etc., responderá civilmente de los daños que estos ocasionen a terceros, bien físicamente o a las propiedades que colindaren. Según el artículo 1905 del Código Civil, dispone que el poseedor de un animal o el que se sirve de él es responsable de los perjuicios que causare, aunque se le escape o extravíe. La responsabilidad de los padres ante las infracciones que cometan los hijos. De acuerdo al Código Civil colombiano, artículo 2348, los padres serán siempre responsables de las culpas o los delitos cometidos por sus hijos menores de edad en virtud a una mala educación o a los hábitos viciosos que les han dejado adquirir. Hola chicos, ¿cómo están? Nos encontramos aquí en la emblemática ciudad de Popayán. Vamos a hablar sobre un tema muy particular, que es la responsabilidad de los padres en la legislación colombiana. Ana Pérez. Doña Flor y doña Ana, ¿ustedes han tenido alguna vez la experiencia de que sus hijos hayan cometido, hayan hecho algún daño? ¿Y qué han hecho ustedes al respecto? Bueno, yo una vez mi hijo tenía como 13 años, se fue con unos amigos y por allá quebraron unas hojas de ternil, me llamaron a mi casa y tenía que ir a pagarlas, claro, tocaba ir a pagarlas. Así fue, así mismo me pasó a mí. En el colegio mi hijo se subió a jugar fútbol en el techo y las bajó. Me tocó ir a arreglarlas. Eso es todo el daño de niños. La travesura de muchachos. Sí. Con el ejemplo que acabamos de ver, nos estamos dando cuenta que la gente sí tiene conciencia de su rol en cuanto a las responsabilidades sobre los daños y perjuicios que cometen sus hijos. Por último, queremos observar el caso de responsabilidad en el ejercicio de una actividad laboral que es considerada como peligrosa. Otro tema de responsabilidad civil es la responsabilidad en actividades consideradas como peligrosas. Primero empecemos viendo la definición de actividad peligrosa en la normatividad colombiana. En esta, el Código Civil consagra en su artículo 2356
que por regla general todo daño que pueda imputarse a la malicia o la negligencia de otras personas debe ser reparado por éste. Asimismo, se establece que son obligados a esta reparación el que dispara imprudentemente un arma de juego, el que resuelve las losas de una acequia o cañería o las descubre en la calle o camino sin las precauciones necesarias. Y por último también sostiene que está obligado a reparación el que en una construcción de un acueducto o fuente que atraviesa un camino lo tiene en estado de causar algún tipo de daño a los que transitan por ese camino. Como se mira el artículo que se ha mencionado, hace referencia a una serie de consideraciones de actividades peligrosas, pero son más enunciadas para la época en la que fue su expedición. Por lo tanto, estas consideraciones deben ser más de manera taxativa y no enunciativas. En la actualidad, debido al desarrollo industrial y el avance tecnológico, se han generado en estos últimos años un sinnúmero de objetos y actividades que hoy en día se conciben como peligrosas. Ante ello, podemos citar algunos ponentes sobre lo que es una actividad peligrosa. Partamos de la Corte Suprema de Justicia. En su sentencia del 3 de mayo del 65, definió actividad peligrosa como la que se entiende por todas aquellas en las que el hombre realiza mediante el empleo de alguna cosa o energía susceptibles a causar un daño a un tercero. Por otra parte, podemos observar al Consejo de Estado en su pronunciamiento en la sentencia 13 de septiembre del 2001. Este estableció que una actividad peligrosa se presenta cuando se rompe el equilibrio existente colocando a las personas ante el peligro inminente de recibir lesión en su persona o sus bienes. Ponentes también como autores como Javier Jaramillo definen actividad peligrosa como aquella que una vez desplegada su estructura o su comportamiento genera más probabilidades de daño de las que normalmente se está en capacidad de soportar por sí solo, un hombre común y corriente. Con estos conceptos de lo que corresponde a una actividad peligrosa, cabe destacar un ejemplo puntual. Así que a continuación enunciaremos como actividad peligrosa los daños causados por manipulación de residuos peligrosos. Para ello, cabe establecer que los residuos peligrosos fueron definidos dentro del decreto 47 del 41 de 2005, el cual reglamentaba parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. Asimismo, se definió que el residuo peligroso es aquel residuo o desecho que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede causar riesgo o daño a la salud humana y del medio ambiente. En ese sentido, podemos observar en las imágenes junto a este audio la diferencia, por ejemplo, cuando se contaminan fuentes de agua, las diferencias que se observan en la imagen entre lo que es el agua en su estado natural y la contaminación por rupturas de oleoducto. Las imágenes que están observando corresponden al departamento del Putumayo, donde empresas como Ecopetrol, por diferentes factores al conflicto armado, se rompen los distintos oleoductos. Podemos ver que este residuo de petróleo está considerado como un residuo peligroso. Querido público, gracias por acompañarnos una vez más en su programa Apuntes al Derecho.
Esperamos que el tema de hoy, que fue la responsabilidad civil, haya quedado en absoluta comprensión y entendimiento para ustedes. Hasta un próximo episodio. Gracias.